Señores, muy buenas tardes, pueblo dominicano. Bienvenidos a su programa Sala Jurídica. Como cada semana me acompaña mi compañero Heuris aquí conmigo, Raquel Rosario, con ustedes, señores. Bienvenidos. Sala Jurídica está hoy de lujo, Heuris. Pero de lujo, pero un lujo que ustedes no se pueden imaginar. Tenemos por aquí a la magistrada Dariana Linares Corporán, además de mi compañero Heuris. Buenas tardes, señores, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Aquí estamos nosotros, como dice nuestra compañera y abogada Raquel, de lujo, porque esto es trayendo invitados especialistas, magistrados, directores, y aquí estamos en esta semana para dar los consejos legales y de conocer también a nuestra magistrada, así como una obra literaria que nos va a poner en conocimiento y que nos va a hablar de ella, que es de interés no solamente para la comunidad jurídica, sino para todo el pueblo dominicano. Bienvenida, magistrada. Gracias a ustedes por la invitación. Placer el mío compartir con ustedes. Excelente, señores. Vamos a iniciar nuestro programa como cada semana, invitándoles a que nos sintonicen a través de Bajo Techo TV, Claro 89, Win 74 y Altiz 76. Por supuesto, a través de Telecable El Cercado, Saleca TV, para nuestra gente de la región sur. Magistrada, para nosotros de verdad que es un honor tenerla por acá con nosotros a propósito de su puesta en circulación del libro Entre la justicia y el derecho. No, perdón, entre la medicina y el Y el derecho, así derecho. se llama, porque Ujú. ya comencé por lo peor, ya le estoy poniendo la justicia adelante, y no es así, es entre la medicina y el derecho. La magistrada puso recientemente en circulación una obra que viene a traer luz a la ciudadanía en sentido general sobre lo que este tema significa a propósito de la puesta en vigencia del nuevo Código Penal. Y me gustaría, de manera introductoria, magistrada, que usted nos lleve al punto de esta obra. O sea, ¿cómo usted llega ahí? Porque como todos sabemos, la medicina es algo que uno dice, bueno, la medicina está para salvar vidas. Entonces, cuando tú enfocas, de un lado pone la medicina y del otro lado pone el derecho, tú dices, ¿y qué hay aquí en contra del otro? ¿Qué tiene el derecho en contra de la medicina y viceversa? Entonces, me gustaría que la magistrada de manera introductoria o nos haga llegar al punto de por qué esta obra, de dónde nace, qué la lleva ahí, magistrada. Bueno, entre la medicina y el derecho es un proyecto que inició alrededor de hace un año, aunque el lanzamiento se dio con la entrada en vigencia del código, tuve que realizar reformular algunas de sus páginas para poder adecuarlo a la novedad que trae consigo el nuevo código. Ok. La obra nace no para judicializar la medicina, no para hacer o crear conflictos entre el derecho y la medicina, por el contrario. La obra busca realizar puentes de esa relación existente, aunque muchos no lo crean. Hay una relación intrínseca existente entre ambas ciencias. Ambas son ciencia, la medicina y el derecho. La medicina busca salvar vidas. Correcto. Entonces, cuando dentro de ese acto médico de salvar vidas, de salvar la salud de un paciente, se incurre un acto de responsabilidad, entonces ahí entra el derecho. ¿Y cuál es la base del derecho? Buscar esa paz social, esa convivencia y resguardar los derechos de cada ciudadano, en este caso de los pacientes. Excelente, magistrada. Mi magistrada, ya usted ha dicho que cuando usted lanzó el libro tuvo que adaptarlo, pues evidentemente al nuevo Código Penal, y a nosotros también, todos los abogados, estamos comenzando a estudiar todo desde cero. Entonces ya sabemos que no es, que es una obra sumamente actualizada, y yo quisiera que se le pudiera explicar a la ciudadanía, porque tenemos muchos amigos médicos que cada vez que nos ven nos dicen, Henry, pues vamos a tener problemas ahora los médicos no vamos a querer
ejercer porque entienden que este nuevo Código Penal lo que viene siendo una persecución, llamarán ellos, más que injusta, porque ellos dicen, y todo obrar médico entonces va a caer en una persecución penal. Entonces, me gustaría que en su punto de vista experto le pueda decir a la ciudadanía si ese accionar, primero, si el Código Penal usted entiende que ha sido agresivo con esta tipificación en contra de la mala práctica médica, y segundo, si realmente la ciudadanía va a tener alguna ventaja de este tema de responsabilidad médica y si ciertamente esto es una amenaza contra los médicos. Lo primero es que la obra, esta es su primera edición. Tuve que reformularla, pero no había sido lanzada todavía, o sea, no había puesto en circulación. Cuando llegue el código, entonces tengo que adaptarla. El Ok. código penal era una necesidad, o sea, si la sociedad lo Lo necesitaba. exigía, claro, Exacto, era una claro. exigencia. Sí, Teníamos un código de más de un siglo. Teníamos muchísimos delitos que estábamos sancionándolos, pero no estaban dentro de nuestra legislación o dentro de nuestro código. El código trae consigo alrededor de 70 delitos nuevos, entre los cuales está el feminicidio, el bullying, el autosecuestro. Teníamos también la estafa piramidal, que no la teníamos. Entonces, el código es una necesidad. El código viene a redefinir lo que es el rol del profesional de la medicina. No creo que el sentido del legislador sea atacar al médico o ponerlo en una situación, eh, o sea, en detrimento de esa clase o de esa profesión. correcto. Pero entiendo que también hay penas que son muy drásticas para el ejercicio médico. Entiendo además que debemos de tomar conciencia y conocimiento todos los actores del sistema a la hora de verificar esos casos. Decía hoy en una actividad que estaba que por qué entonces al médico se le imponía ese homicidio involuntario. Yo le decía, eso no es nuevo. Ese homicidio involuntario ha estado ahí por más de un siglo. Sí, Igual al médico que se fallece un paciente por imprudencia, por negligencia, igual el arquitecto, por ejemplo, que se le cae un puente o una obra, claro, también ha sido juzgado por claro. por ese delito. El código viene a traer principios y valores éticos que ya estaban en la ley, lo trae ahora al ámbito penal. Habla bastante y una de las bondades que entiendo del código es sobre el consentimiento informado. Ese consentimiento informado te dice incluso en varios delitos cuándo tú tienes que tener ese consentimiento del paciente o de la víctima para poder realizarlo. En la obra, además, hablamos de cada uno de esos delitos, cuáles son las sanciones. Algunas entendemos que son severas y también entiendo que el verdadero alarde o miedo que tiene la profesión médica, aparte de no conocer la ley, porque uno tiene tendencia a tener temor o miedo a lo que no conoce. Entonces, entiendo que hay que verificarla, conocerla. Hay aspectos que desde mi punto de vista deben ser verificados. Uno de ellos sería el párrafo que se le agregó al homicidio involuntario, ahora llamado atentado contra la vida, en el cual se establece la imprudencia consciente. O sea que si la persona se conocía que por su imprudencia, negligencia, impericia, se iba a cometer un daño y asumía ese riesgo, entonces la persona recae en ese delito de homicidio involuntario. Respecto a los médicos, no podemos poner sobre ellos o sea, la medicina es totalmente riesgosa, la práctica de Totalmente, la medicina. totalmente, El claro. médico trabaja con el cuerpo humano, que es totalmente impredecible. Sí, Entonces, hay situaciones riesgosas que el médico entiende que es una situación compleja y tenemos el temor de que el médico entonces entienda que debe hacer una medicina defensiva o que en ciertos casos muy complejos no le va a poner la mano al no actúe, paciente porque claro. entonces tenemos el temor de que podamos caer ahí con ese párrafo sobre la imprudencia consciente. Magistrada, algo que
me llama mucho la atención y es, señores, la magistrada es jueza de la Cámara Civil, perdón, de la Penal. Cámara Penal, del juzgado de primera instancia de Cotuí, ¿cierto, Ajá. magistrada? Entonces, en el ejercicio de sus funciones, a mí me gustaría saber si ha habido algo, algún tema o de manera, digamos, personal, antes de usted iniciar con el proyecto de este libro, que está de verdad muy interesante por todo lo que abarca. Si hubo un caso específico que a usted la llevó a incursionar en esto, porque es algo novedoso, porque es algo que a lo largo de todos estos años, por primera vez nosotros vemos que finalmente la gente está haciendo uso de los derechos con relación a lo que significa un diagnóstico adecuado, cuidados adecuados. No con el ánimo, como le dije ahorita, de satanizar ni de perjudicar el ejercicio de la medicina, sino más bien de que los médicos entiendan la responsabilidad que tienen con la vida de las personas. Entonces, de verdad a mí me gustaría saber si para usted llegar aquí hubo algo de manera personal que la marcó, hubo un caso específico. Bueno, después de pandemia, desde el 2013, que he estado, 2011, de que inicié, he estado en el aspecto penal, en el ámbito penal. Luego de pandemia, recibí o me tocó conocer un caso donde una ginecóloga está siendo judicializada por la muerte de una joven embarazada que al momento de hacerle la cesárea había fallecido. En ese caso, entonces, me tocó escuchar un gran número de médicos, de enfermeras, de peritos, y eso me llevó a incursionar en lo que es el derecho médico. Ok. Empecé entonces a leer a los fines de poder fallar y realizar una buena administración de justicia. Empecé a leer sobre derecho médico, igual en ese ámbito, indagando igual con los peritos. Me invitaron a un congreso médico, de ahí salí fascinada con el derecho médico, muchísimos puntos que tenía yo que investigar y que verificar. Y lo del derecho médico no es nuevo. Yo empecé en el 2021. En el país hay poca doctrina. Sí, Creo que mi obra sí, es de las pioneras sobre la responsabilidad. sí. Luego, en el 2023, inicié una maestría con doble titulación en España y en Ecuador sobre derecho médico. Entonces ahí me empapé un poquito más del derecho médico, inicio a coordinar los diplomados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre responsabilidad de los profesionales de la salud y de responsabilidad médica. Llevamos alrededor de 7, 8 grupos de 40 y pico de personas, entre abogados y médicos, que han hecho el diplomado. Ok. Entonces, a raíz de ahí es que inicio a escribir la obra. Inicié el año pasado. Quizás por la premura del mismo código tuve que Ujú. realizar algunas actualidades o sea, para que tenga algo novedoso. Y de ahí entonces nace ese amor por el derecho médico y por crear esa relación entre la medicina y el derecho. Y créame, con los propios diplomados, las discusiones académicas que se dan entre médicos y Y abogados abogados, sí. son magníficas, Yo no son quiero estar ahí, grandiosas, magistrada. son grandiosas, son muy nutritivas. Y Yo- nos hemos dado cuenta con los mismos diplomados de que hay una relación existente entre la Correcto, medicina y el derecho. O sea, cada acto médico conlleva responsabilidad. claro. yo quisiera, con esas especializaciones que usted ha hecho, cuando avisamos que usted venía, pues algunos televidentes muestran una curiosidad y es una pregunta de un seguidor nuestro que dice, yo quiero que ustedes le pregunten a la magistrada, cuando pasa un acto de una mala práctica médica, vamos a poner ese caso que la inspiró de la embarazada, que el médico la está evidentemente tratando para poder ayudarla a preservar la vida tanto de ella como de la bebé. Y en este caso usted explicaba que falleció. Decía del televidente, en el caso de una mala práctica médica, yo como víctima, ¿cómo yo sé cuál es el proceso que debo de seguir? O sea, ¿qué yo debo de evaluar o qué debe de evaluar mi abogado para decir, yo lo que quiero es una indemnización por la vía civil o yo lo que quiero que ese médico caiga preso? Es decir, me dice él, ¿cómo yo sé si la actuación me va a guiar a mí para yo elegir
una vía civil, o yo lo que quiero es que ese médico me pague con prisión, o si la puedo llevar a las dos juntas o por separada. Entonces, nos gustaría que usted nos pueda arrojar luz a ese televidente que pregunta y a todos nosotros. Perfecto. En cuanto a la responsabilidad civil, para que esto esté presente, debe la conducta, ya sea una acción o una omisión del médico, debe estar subsumida dentro de uno de los delitos del código. Si no está dentro del código establecida esa conducta como un delito, no podemos hablar de responsabilidad penal. Y por responsabilidad civil, como usted bien lo ha establecido, las sanciones son menos drásticas, porque en civil usted se va a enfrentar al paciente o a sus familiares, pero en penal usted se va a enfrentar también a ese poder punitivo que tiene el Estado, que está representado por el Ministerio Público. En penal contamos con el Ministerio Público, quien es la institución, el ente establecido o encargado de realizar las investigaciones. Entonces, en el ámbito médico, o sea, ya irte por la vía civil o penal depende del paciente y qué busca también. Si lo que busca es una indemnización, puede bien hacerlo por la parte civil. Si lo que busca es además de la reparación del daño, es que esa persona sea judicializada en el aspecto penal, entonces tienes la vía penal. Ahora bien, el juez penal puede, además de las sanciones privativas de libertad, de las multas que puede imponer, de la inhabilitación profesional, ese juez penal también puede poner indemnizaciones. O sea que esas acciones, en virtud del artículo 51 del Código Procesal, pueden llevarse de manera conjunta, tanto la acción civil como la penal. Ok, magistrada, una preguntita que me surge a mí. En estos tiempos que estamos viendo cada vez más pacientes, pues precisamente haciendo uso del derecho para reclamar algunas cosas, ¿usted cree que hay digamos, un abuso de las demandas o realmente hay un deterioro de la medicina como tal? ¿Cómo lo visualiza usted desde la obra? Bueno, desde mi punto de vista, yo entiendo que hay abuso de las demandas. ¿Por qué? Porque no todo daño o error cometido por el médico, o sea, cualquier daño al paciente, no podemos echarle la culpa al médico de por sí. Para que haya responsabilidad, debe haber una falta, debe haber un daño y debe haber un nexo causal. Esos son los elementos constitutivos de esa responsabilidad. Si ese daño que recibió el paciente no fue por una falta del médico, entonces no podemos hablar de responsabilidad. Entonces yo entiendo que antes de demandar se tiene que verificar cuál fue la acción del médico, si lo hizo con dolo, si lo hizo con culpa. Entonces hay poder determinar y llevarlo a un tribunal con todos los elementos de prueba para que puedan ser decididos. Excelente, magistrada. Vamos, señor, un momentico a la pausa. Ya regresamos.